Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante. Continuamos donde lo habíamos dejado. Ya habíamos visto la primera forma del aburrimiento y en este vídeo vamos a abordar la segunda forma del aburrimiento, que consiste en, como lo denomina Heidegger, aburrirse en algo. Bien, cambiamos entonces la proposición por en el ser aburridos por algo, que consistía la primera forma del aburrimiento, por aburrirse en algo. Bien, lo primero que tengo que decir es que ruego disculpen pues el ruido atmosférico, porque estoy grabando con la ventana abierta a riesgo de que no me pegue un golpe de calor. Entonces, pues muy probablemente, aunque la ciudad está bastante tranquila a esta hora de la tarde, es posible que se filtren algunos ruidos molestos que les impidan, pues bueno, escucharme de la manera más óptima posible. Bien, entonces vamos allá. Por recapitular, en el capítulo anterior estuvimos viendo los dos momentos estructurales del aburrimiento asociados a la primera forma del aburrimiento, como son el darnos largas y el ser dejados vacíos. En el ser aburridos por algo teníamos estos dos momentos estructurales. En primer lugar, el darnos largas, que consistía en el transcurso demorante del tiempo, ese tiempo moroso, ese tiempo que se alarga, que nos aplaca, que no fluye, que nos da largas. Y en segundo lugar, el ser dejados vacíos por las cosas y por el ente individual de la situación aburrida respectiva que nos rodea. Ya habíamos visto que en la primera forma del aburrimiento, el aburrimiento estaba asociado a algo, a un ente, a una situación, a algo concreto y determinado. Ya vamos a ver que en esta segunda forma del aburrimiento esto ya no va a ser así, sino que va a ser algo indeterminado. Pero bueno, no nos adelantemos a las circunstancias, ¿no? El ser dejados, el dejarnos vacíos en esta primera forma del aburrimiento, acabando el resumen del vídeo anterior, significa que algo presente nos deniega algo que aguardamos espontáneamente dentro de una situación determinada, bajo determinadas circunstancias. Les remito al ejemplo que comentábamos de la estación de tren, cuando el tren no llega a la hora o tenemos que esperar porque hemos llegado demasiado pronto. Bien, esto está íntimamente relacionado con ese algo que nos da largas. El propio dar largas determina y porta el dejar vacíos. El tiempo nos da largas de un determinado modo. Y aquí lo interesante es ver cuál es la relación entre los dos modos estructurales del aburrimiento. ¿Por qué? Porque la esencia del aburrimiento va a consistir en comprender la juntura entre el dar largas y el dejar vacíos. Es decir, que si comprendemos cómo se ajustan, cómo se entrelazan, cómo se machiembran estos dos momentos estructurales, llegaremos a captar la unidad de la esencia del aburrimiento, con el objetivo final de buscar la concepción original del aburrimiento, es decir, el aburrimiento en su forma original, en el que ya veremos cómo consiste en el aburrimiento profundo. Aburrimiento profundo no hay que entenderlo las motoretas, ¿no? Con ese ruido tan particular de cigarra. Bueno, en fin, ¿por dónde iba? Sí, eso. El aburrimiento profundo no consiste en mucho tiempo estando aburridos. No es que el aburrimiento profundo consista en estar 4 horas aburrido, sino que en 5 minutos hablando con alguien podemos experimentar un aburrimiento más profundo que pues en unas 3 horas de película aburridísima de, qué sé yo, pues la última de Nolan, ¿no? Por decir algo. Entonces, buscamos un aburrimiento profundo. Esa es la finalidad o el objetivo de este análisis del fenómeno del aburrimiento. Y lo vamos a buscar a través de la unidad original de los dos momentos estructurales del aburrimiento, a saber, el darnos largas y el ser dejados vacíos. Entonces, vamos ya con la segunda forma del aburrimiento, el aburrirse en. Vamos primero a leer el ejemplo
que pone Heidegger con respecto a esta segunda forma del aburrimiento. Lo van a encontrar en la página 147 de la edición que les dejé en la descripción del primer vídeo que dio cabida a esta serie. Dice lo siguiente: nos han invitado por la tarde a alguna parte. No tenemos por qué ir, pero hemos estado tensos todo el día y por la tarde tenemos tiempo. Así que vamos. Allí hay la comida habitual con la habitual conversación de mesa. Todo es no solo de buen gusto, sino incluso exquisito. Después la gente se sienta junta, como se suele decir, animada, tal vez escucha música, se charla, es divertido y entretenido. Ya es hora de marchar. Las mujeres aseguran, no solo al despedirse, sino también dentro y fuera, cuando ya volvemos a estar a solas, realmente ha sido muy agradable, o ha sido terriblemente encantador. En efecto, no se encuentra absolutamente nada que haya sido aburrido en esa velada. Ni la conversación, ni los hombres, ni las estancias. Por tanto, uno vuelve contento a casa. Echa un vistazo, en una breve mirada, el trabajo interrumpido por la tarde. Se hace un cálculo y una previsión para el día siguiente. Y entonces viene esto. En realidad, después de todo, me he aburrido en la velada, en esta invitación. Pero, ¿cómo es eso? Ni con la mejor voluntad podemos encontrar nada que nos haya aburrido. Y sin embargo me he aburrido. ¿Con qué, pues? ¿Yo mismo acaso me he aburrido a mí mismo? ¿He sido yo lo aburrido para mí mismo? Pero nos acordamos muy claramente. No solo no había nada aburrido, sino que tampoco me he ocupado de mí mismo en absoluto, en ningún momento, en alguna reflexión meditabunda de mí mismo, lo que habría sido el presupuesto para ello. Al contrario, yo estaba metido del todo en ello, en la conversación y en todo, pero, al fin y al cabo, tampoco decimos que me he aburrido conmigo, sino en la invitación. O quizá todo este discurso de que después de todo en realidad me he aburrido es solo una confusión que surge de algún mal humor posterior, porque ahora resulta que he dedicado esta tarde a ello y la he perdido. No, es totalmente claro que nos hemos aburrido, aunque fuera tan agradable. O quizá fue justamente con esta agradabilidad de la velada con lo que nos hemos aburrido. Bien, este es el ejemplo que da Heidegger de aburrirse en, es decir, de la segunda forma del aburrimiento. También es una situación muy habitual, ¿no? Pues una tarde de sábado, pues nos invitan a una fiesta, una quedada, a lo que fuera, y uno va. Y cuando uno vuelve dice, jolín, pues me ha aburrido mucho. No sé exactamente con qué, porque todo ha sido genial y lo hemos pasado muy bien y el bar ponía buena música y, pues, yo qué sé, las copas estaban muy ricas o el tabaco que se ha fumado estaba bastante rico o lo que sea, ¿no? Bien, la cuestión es que hemos tenido ligeros bostezos que hemos ido reprimiendo. Hemos estado tamborileando la mesa en determinadas situaciones. Nos hemos estado fijando en las normas implícitas que regían la quedada, etcétera, ¿no? La cuestión es que el aburrirse se está manifestando a través del pasatiempo, en el que el aburrimiento es justamente contrarrestado o reprimido. Resulta que a lo mejor hemos quedado para no aburrirnos en casa y en realidad en ese pasatiempo es justamente donde nos hemos aburrido. Una de las características fundamentales o la característica fundamental del aburrirse es decir, de la segunda forma del aburrimiento, es que el pasatiempo es el modo de expresión del aburrimiento mismo. Es decir, que el aburrimiento está en el propio pasatiempo. Es decir, que de algún modo el pasatiempo está oculto, transformado de una manera determinada. Jugueteamos con la cadena del reloj, nos tocamos un botón, nos pasamos cigarros,
De hecho, Heidegger llega a decir que, por ejemplo, fumar es el pasatiempo ideal en sociedad. Vamos a leer ese apartado porque la verdad es que es bastante significativo, ¿no? Vamos, a mí me resulta interesante y yo creo que a ustedes también les puede resultar interesante. Dice lo siguiente. Nos entra el sueño y sin embargo fumamos. No para que nos entre más el sueño, tampoco para que la nicotina nos excite, sino porque el fumar mismo es un pasatiempo ideal en sociedad. Con lo que no se dice que todo el que fuma esté haciendo pasar el tiempo. Es decir, que se aburre. Ideal en sociedad. Eso significa que el fumar forma parte de ello, que se es invitado a ello, y de este modo, sin que lo sepamos, nos ponen en la mano una posibilidad discreta del pasatiempo. Es decir, el pasatiempo también está ahí en esa situación, solo que es difícil de hallar, y eso justamente porque se presenta tan públicamente. Es decir, que en este caso, lo que nos quiere decir Heidegger con esta metáfora del fumar es que el pasatiempo está oculto, al igual que el aburrimiento está oculto en el propio pasatiempo. Nosotros no hemos quedado para pasar el tiempo, para matar el tiempo, tal y como lo hacíamos en el primer caso, en la primera forma del aburrimiento, sino que hemos quedado porque nos apetecía, porque es algo que tenemos que hacernos, salir de casa, relacionarnos con los demás, etc. Y sin embargo, tiene la forma de pasatiempo. Es decir, estamos tratando de matar el aburrimiento, aunque no lo hemos conseguido del todo. ¿Bien? Entonces, toda conducta y el comportamiento que hemos tenido en esa situación, en la que acabo de leer, ¿no?, de esa invitación a tomar algo, es justamente el pasatiempo. Entonces, la pregunta sería, entonces, ¿qué es lo aburrido por lo cual somos aburridos? En esta situación aburrida, el aburrimiento y el pasatiempo se entrelazan, se fusionan, se solapan de una manera, de un modo peculiar. Y entonces ahora tenemos que mostrar cómo se manifiestan temporalmente los dos momentos estructurales del aburrimiento en esta segunda forma del aburrimiento. Bien, en el primer caso, en el caso de la primera forma del aburrimiento, lo aburrido es esto y aquello, este ente, esta situación, esta estación, este libro, una película, un mitin político, un programa de televisión. Es decir, sabemos concretamente, tenemos determinado qué es lo que nos aburre. Mientras que en el segundo caso, en el aburrirse en, no hallamos nada aburrido concreto. No podemos decir qué nos aburre. El que aburre tiene el carácter del no sé qué, ¿no? Ha habido algo que me ha aburrido, pero es un je ne sais quoi. No sabemos exactamente qué es lo que nos aburre. Efectivamente, lo que nos aburre no es nada de lo que nos rodea, dada una determinada circunstancia. Nos aburre en cuanto que cosa aburrida. Nos aburrimos nosotros, en esa dejadez respecto del no sé qué, ¿no? La diferencia entre ambos casos, entre ambas formas del aburrimiento, consiste en la existencia de un ente que se puede indicar determinadamente como lo aburrido, o bien la existencia de algo indeterminado que nos aburre. Es decir, la diferencia entre la primera y la segunda forma del aburrimiento consiste en la determinación o la indeterminación del objeto que motiva o que tiende a aburrirnos. ¿Bien? Mientras que en la primera forma del aburrimiento es algo determinado, en la segunda forma del aburrimiento, en el aburrirse en, es algo indeterminado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la diferencia no es una cuestión temporal, a priori, que también, sino que el aburrimiento mismo puede ser una película de 5 horas del mismo modo que en un evento social de 1 hora. En ambos casos estamos obligados a permanecer en el aburrimiento, tanto si tenemos que esperar al tren como si tenemos que esperar a que termine la fiesta para no irnos antes de tiempo, evitando así que hablen mal de nosotros a nuestras espaldas, ¿no? La diferencia con respecto a la temporalidad se da en el modo de relación vivencial que tenemos con el aburrimiento. Es decir, en un evento social, al aceptar una invitación,
Nos hemos dado tiempo para ello nosotros mismos. Tenemos tiempo para ello y nos dejamos tiempo en ello. Mientras que en una estación no queremos perder ningún tiempo. Estamos intranquilos por la larga y pesada manera de transcurrir el tiempo en dicha situación. Vemos cómo existen diferencias fundamentales con respecto a la concepción del tiempo en una y en otra situación, ¿no? En una y otra forma del aburrimiento, como digo. Bien, este no sé qué, que es, digamos, el elemento indeterminado que causa el aburrimiento en la segunda forma del aburrimiento, en el aburrirse en este aburrimiento vamos a llamar indeterminado, consiste justamente, este no sé qué, en ese desconocimiento de lo que nos aburre. Es decir, justamente el carácter de la segunda forma del aburrimiento consiste en no saber qué nos aburre y, sin embargo, aburrirnos. Bien, hay que hallar, por lo tanto, lo indeterminado y lo desconocido como aquello que nos aburre o en lo que consiste este aburrirse en. ¿En qué? En un no sé qué. Bien, un momento del aburrirse en un no sé qué consiste en una dejadez inhibidora como modo profundizado del dejar vacíos, del ser dejados vacíos. Dejadez inhibidora en el sentido de que nos dejamos llevar por las circunstancias. Nos entregamos a lo que se nos ofrece sin apenas cuestionarlo, sin haberlo decidido nosotros de manera auténtica, vamos a decir así, ¿no? E inhibidora porque no buscamos nada más que pasar el rato. Nos escurrimos de nuestro más propio tener que ser, de nosotros mismos. No nos llenamos de cosas que no nos llenan. ¿Bien? El darnos largas, el momento estructural del darnos largas en el aburrirse en, consiste en el tiempo en una velada que no apremia. Perdón. Vuelve a pasar la misma moto, por cierto. Estará dando vueltas. La gente se aburre y como se aburre sale a dar un paseo en moto, ¿no? La moto es un pasatiempo también. Bueno, cada cual tiene los hobbies que considero oportunos, ¿no? Bueno, en fin, continúo. Como digo, la temporalidad es distinta con respecto a la primera forma del aburrimiento, ¿no? El tiempo en una velada no apremia, no pasa lento, no nos da largas como tiempo moroso del ser aburridos por algo, sino que en una velada tenemos tiempo. No miramos al reloj, no pensamos en el final del evento. ¿Qué sucede, por lo tanto, en esta forma del aburrimiento con nuestra relación con el tiempo? La respuesta la vamos a encontrar justamente en el pasatiempo. El pasatiempo no está localizado, está propagado y es inaparente en toda la situación. Es decir, es un pasatiempo transparente, ¿vale? Consiste en estar metido en lo que se está desarrollando. Nos aburrimos en la situación en que consiste el pasatiempo, en esta dejadez, en este dejarnos llevar. El tiempo se vuelve indiferente, no miramos al reloj, no nos preocupamos por cuánto va a durar, no estamos pendientes del constante discurrir y transcurrir del tiempo. Nos permite entregarnos por completo a nosotros mismos, al estar inmersos del todo en lo que nos rodea. Tenemos tiempo para la invitación, pero en la invitación nos aburrimos. Aunque estamos metidos en ello y nos vemos llenados, lo cierto es que sigue existiendo un vacío. En realidad, lo que vivimos no nos llena. El tiempo está detenido. Y vamos a interpretar esto con calma porque es una cuestión difícil, ¿vale? ¿En qué consiste el darnos largas en la segunda forma del aburrimiento? Dice Heidegger que el darnos largas del aburrimiento consiste en que el tiempo está detenido, ¿vale? El tiempo está detenido. ¿En qué sentido? Que el tiempo está detenido en el ahora. Es decir, que solo existe el presente. Que hay una especie de acentuación del presente en perjuicio del pasado y del futuro. ¿De acuerdo? Este estar viviendo en el presente es una especie de detención del horizonte temporal del ser humano que es tripartito,
porque está orientado al pasado, al presente y al futuro, mientras que en la segunda forma del aburrimiento está detenido en el presente, ¿vale? Esa es un poco la idea general. Está detenido en el ahora, en el ser presente, y cerrado al pasado y al futuro. Nuestra existencia se detiene en el estar presente. El tiempo se detiene en el presente, en una hora que se extiende en nuestra existencia como ser presente. El tiempo detenido en el presente está abandonado de su procedencia, del pasado, y de su poder ser futuro. Estamos perdidos en el estar ahí, metidos del presente, atrapados en el ahora, en ese tiempo detenido, presente, pero renunciado y vaciado. Y es por eso que nos aburrimos. Y ahora vamos a ver en qué consiste la unidad estructural de los dos momentos estructurales del aburrirse, fundamentada en el detener el tiempo que acabamos de describir, haciéndolo presente, es decir, el surgimiento del aburrimiento desde la temporalidad que cuaja de la existencia. Lo que aburre es el je ne sais quoi, ¿no? No sé qué, lo desconocido indeterminado, ¿bien? Lo que nos aburre en la segunda forma del aburrimiento es lo desconocido indeterminado. Este tiempo detenido es indeterminado y desconocido. Lo conocido cotidianamente es el tiempo que transcurre, que fluye. Es un tiempo determinado y determinable por el reloj o por las situaciones. Bien. El desconocimiento y el ser indeterminado de este tiempo detenido nos da largas y nos deja vacíos. Al ser por entero presente, una hora que no transcurre o sucede a otra hora, lo que hacemos es detener el tiempo. En resumen, la unidad estructural de los dos momentos estructurales se fundamenta en el detener del tiempo, que hace presente el tiempo tomado por completo. El aburrimiento, por lo tanto, surge de la temporalidad de la existencia como una acentuación del presente en perjuicio del pasado y del futuro. Y ahora vamos a finalmente hacer una especie de resumen esquemático a través de 7 puntos que da Heidegger, y ya nos quedará explicar el aburrimiento profundo en un último vídeo y terminaremos, ¿de acuerdo? Vamos allá. Resumen esquemático. Con relación al momento estructural del ser dejados vacíos. En la primera forma del aburrimiento, que para un vacío ya dado, meramente falte lo que llene. Y en la segunda forma del aburrimiento, el formarse por primera vez el vacío. En segundo lugar, con relación al momento estructural del darnos largas. En la primera forma del aburrimiento, el ser retenidos por lo moroso de un tiempo del cual, de alguna manera, necesitamos. Y en la segunda forma del aburrimiento, el no ser despedidos y estar colocados por el tiempo detenido, en tanto que el sí mismo está abandonado en el presente. En tercer lugar, con relación al referirse del aburrimiento a la situación. En la primera forma del aburrimiento, el estar sujetos y el estar fijados a la situación determinada, delimitada por circunstancias externas determinadas. Y en la segunda forma del aburrimiento, el no estar fijados a lo determinado que está sucediendo en la situación. Y con relación a los pasatiempos tenemos, en cuarto lugar, en la primera forma del aburrimiento, el practicar el pasatiempo, que resulta a mano en la propia persona que se aburre, es decir, en la búsqueda de una ocupación determinada con cualquier cosa. Mientras que en la segunda forma del aburrimiento, el pasatiempo consiste en ser inaparente, en estar desarrollándose el pasatiempo que queda oculto para sí mismo en el aburrimiento, durante todo el comportamiento de la sesión, de lo que dure la sesión. En quinto lugar, en la primera forma del aburrimiento, el ir y venir inquieto del pasatiempo, un querer ir más rápido que de algún modo resulta fácilmente confuso contra el aburrimiento, y por tanto un ser agitado en el propio aburrimiento. Y el aburrimiento mismo es más bien un dejarse aburrir. ¿He dicho en la segunda forma del aburrimiento? Sí, creo que sí. Bueno. En fin. Continúo. En sexto lugar, la diferencia en cuanto a la amplitud
de la vibración del aburrimiento. En la primera forma del aburrimiento, el ser forzado a estar metido entre algo aburrido determinado y por consiguiente un quedar fijamente adherido a ello. Mientras que en la segunda forma del aburrimiento, el pasatiempo consiste en el estar propagado y pendiendo del aburrimiento a lo largo de toda la situación. Y en séptimo y último lugar, en la primera forma del aburrimiento, la llegada y venida, en cierto modo, externas del aburrimiento desde la circunstancia determinada. Y en la segunda forma del aburrimiento, el alzarse el aburrimiento en y desde la existencia, ocasionalmente de la situación respectiva. En la primera forma del aburrimiento, la agitación hacia afuera, hacia la azarosidad del aburrimiento, y en la segunda forma del aburrimiento, el ser introducidos en la gravedad propia del aburrimiento. ¿Bien? Vale, tenemos que explicar el aburrimiento profundo y ya terminaríamos con esta serie de vídeos. Espero que les haya servido de ayuda o de interés y nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.